En este vídeo vamos a ver las unidades de medida del SAI, los valores que tiene que tener un SAI, vamos a ver cómo poder elegir un SAI para nuestras necesidades y también pues, va a hacer cálculos de autonomía de la batería del SAI. Bien, tenemos que tener en cuenta una serie de medidas, una de ellas es la potencia aparente, que nos va a definir la potencia del SAI, ¿no? Y se mide en voltiamperios. Es la potencia aparente o efectiva consumida por el sistema, ¿no? La potencia que el SAI pueda dar al sistema. Por otro lado está la potencia eficaz, que es la potencia que realmente se consume por un aparato eléctrico. Esta es la que se factura a la compañía, que nos factura la compañía eléctrica y se mide en vatios. Y luego hay un elemento que es el factor de potencia, que lo fija el SAI y este varía en función del tipo, gama y modelo del mismo, ¿no? Pues a mayor factor de potencia, pues mayor eficiencia del SAI y menor consumo eléctrico. Hay que tener en cuenta que este valor oscila entre 0 y 1, ¿no? Pues puede andar entre 0,6 para la gama de los básicos y entre 0,8 a 0,9 para los profesionales, ¿no? Este factor de potencia lo que nos va a permitir es mantener una relación, ¿no?, entre la potencia aparente, que hemos dicho se mide en voltamperios, y la potencia eficaz, que es la que realmente consumen los equipos. Si nosotros miramos la etiqueta de un SAI, podremos ver, pues bueno, que pues aquí vemos que bueno, el SAI tiene una entrada de 230 voltios a 9 amperios, pero lo que nos interesa es la salida, ¿no? En este caso, pues bueno, vemos que tiene pues una potencia aparente de 2000 voltiamperios que se corresponde con una potencia eficaz de 1200 vatios. Si despejásemos aquí el factor de potencia, pues veríamos que el factor de potencia pues sería igual a la potencia dividido por la potencia aparente y daría pues 0,6. Bueno, si no se conoce el consumo de los dispositivos, pues podemos consultar el manual de usuario, las etiquetas pues con las características eléctricas, como hemos visto ahora con el SAI, que suelen estar junto a la fuente de alimentación o el transformador, ¿no? Entonces, en ambos lugares pues podemos encontrar la potencia en vatios o la corriente en amperios y el voltaje de trabajo. Tener en cuenta que, bueno, en España el voltaje nominal pues es de 230 voltios, ¿no? En este caso, ya teniendo estos datos, pues podríamos calcular fácilmente pues, el consumo en voltiamperios. Por un lado, teniendo la potencia nominal, el voltaje nominal y la intensidad que puede dar el SAI, pues tendríamos los voltiamperios del SAI, ¿no? La potencia aparente. Y por otro lado, pues vale, sabemos un equipo que consume un voltaje en un momento determinado y qué intensidad está consumiendo en ese voltaje, ¿no? Pues podríamos saber su potencia. Entonces ya no habría ningún problema, ¿vale? Bueno, pues sumando todos los valores en voltiamperios, pues lo que podemos hacer es obtener el consumo aparente total pues, de todos los dispositivos. Hay que tener en cuenta que para proteger el SAI ante posibles sobrecargas puntuales, ya sea pues porque en un momento determinado pues, se conecta a otro equipo, hay un pequeño pico de tensión, un equipo arranca y tiene un pico de tensión, ¿no? Pues lo que se hace es aumentar el consumo aparente total en un 30%, ¿no? Si sabemos todos los equipos que vamos a conectar a nuestro SAI, pues al final de hacer los cálculos y sumar todos los voltiamperios de todos los equipos, pues los incrementamos en un 30%. Algunos fabricantes lo que hacen es utilizar una medida superior, ¿no?, para obtener un margen de seguridad adicional que se denomina voltiamperio italiano, ¿no? Voltamperio italiano se representa pues con VA y una I pequeña debajo o VAPC y la equivalencia con el voltiamperio es pues una multiplicación por 1,6, ¿no? Es un 60% más del valor de voltiamperio, ¿no? Podemos comparar algunas cargas, ¿no?, y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un PC con un monitor de 15 pulgadas pues puede tener pues eso, una potencia pues, de 300 voltiamperios, que si lo multiplicamos por 1,6 más o menos, pues son 500 voltiamperios, ¿no? Bueno, pues aquí hay varios ejemplos de algunos casos donde se puede ver pues, la relación que hay entre voltiamperios y voltiamperios italianos. Bueno, si vemos un ejemplo, ¿no?, para trabajar pues, con las unidades de medida, pues en este caso pues, decimos que tenemos un SAI que suministra 230 voltios y 10 amperios. Pues, ¿cuál sería su potencia aparente? Bueno, sabemos que calculamos el factor de potencia, lo estimamos en 0,6 y pues lo único que teníamos que hacer es calcular pues, la potencia nominal por la intensidad nominal. Y pues serían 230 voltios por los 10 amperios, pues teníamos 2300 voltiamperios. Ahora nos preguntan, pues oye, ¿cuántos equipos puedo conectar si cada uno de ellos consume 230 vatios? Y me dicen cada equipo consume 230 vatios, pues digo, pues mira, pues yo lo primero que hago es decir, pues si tenemos 2300 voltiamperios en el SAI, lo que voy a hacer es quedarme
con el 70%, es decir, quito el 30% de incremento por la protección, ¿no? Entonces, pues serían 1610 voltiamperios que teníamos para el SAI. Ahora lo que vamos a ver es cuántos vatios son esos, nos va a dar ese SAI con 1610 voltiamperios. Como sabemos el factor de potencia, pues aplicamos la fórmula, despejamos la potencia y obtenemos pues, que son 966 vatios. Vale, esos 966 vatios lo dividimos entre los 230 vatios que consume cada uno de los equipos y nos sale 4,2. Por tanto, podríamos conectar 4 equipos sin problema si consumen 230 vatios para nuestro SAI de 2300 voltiamperios. Otro caso podría saber calcular pues, bueno, los voltamperios y los voltamperios italianos, ¿no? De un SAI que debe tener conectado a toma de la batería los siguientes equipos, ¿no? Pues bueno, nos dice que hay 3 torres a 180 vatios cada una, un router de 0,2 amperios que consume 0,2 amperios porque lo hemos medido en un momento determinado y sabemos que hay 0,2 amperios, una impresora de 200 voltiamperios, 2 monitores LED que consumen 10 vatios cada uno y 2 switches que consumen 0,1 amperio, ¿no? Bueno, suponemos en nuestro caso el factor de potencia que es 0,6 y aplicamos por las dos fórmulas que tenemos aquí. Si sabemos la potencia que consume un equipo, como es el caso de las torres, pues aplicaremos que los voltiamperios es igual a la potencia partido del factor de potencia. Y si no conocemos la potencia, bueno, como sabemos el voltaje, que son 230 voltios aquí en España, y nos van a ir dando las intensidades, pues obtendremos el voltaje, la potencia de cada uno de los equipos y luego la pasaremos a voltiamperios. Pues bien, en el caso de las 3 torres, pues la potencia efectiva pues, será las 3 torres multiplicadas por la potencia de cada una de ellas dividido por el factor de potencia, que lo tenemos aquí, y eso nos da 900 voltiamperios. Los dos monitores, como son de 10 vatios cada uno, pues lo que vamos a hacer con ellos es multiplicar los dos monitores por los 10 vatios de cada uno dividido por su factor de potencia, que nos da 33,33 voltiamperios. El router, que nos dicen que ya que consume 0,2 amperios, pues bueno, calculamos la potencia, que teníamos aquí la fórmula, que es el voltaje por la intensidad, que son 0,2 amperios, que es lo que nos ha dicho, y esto nos va a dar 46 vatios. Pues bueno, esos 46 vatios lo dividimos por el factor de potencia y tenemos los voltiamperios que van a consumir. Los dos switches, pues los dos switches que sabemos que también es lo mismo que el router a 0,1 amperio, pues multiplicamos los dos switches por la potencia, el voltaje 230 por la intensidad de cada uno de los switches, que nos va a dar 46 vatios. Lo dividimos por los 0,6 y tenemos los voltiamperios, 76,77, igual que hicimos en el caso anterior del router. Y la impresora, pues bueno, no tenemos que hacer nada porque ya nos está dando la información en voltiamperios. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, ¿cuántos voltamperios totales vamos a necesitar en el SAI? Pues bueno, sumamos todos los que hemos calculado y lo incrementamos un 30% multiplicando por 1,3, que dijimos que por protección íbamos a incrementarlo siempre un 30%, ¿no? Pues bueno, eso nos da 1672,67 voltamperios. Pues bueno, un SAI de 1800 o 2000 voltamperios nos vendría muy bien para este caso. ¿Vale? Siempre una vez que tengamos valor, pues no viene de más pues redondear un poquito más a la alza, ¿no? Bueno, y ahora nos dicen, oye, pues también quiero saberlo en voltiamperios italianos. Bueno, pues para saberlo en voltiamperios italianos, lo único que hay que hacer es calcular los voltiamperios totales que hemos calculado anteriormente, incrementar un 60%, es decir, multiplicar por 1,6. Y esto nos va a dar pues 2676,27 voltiamperios italianos. Bueno, pues con esto hemos visto cómo calcular la potencia a un SAI, ¿no? Ahora vamos a ver la autonomía a un SAI, ¿no? Que es el tiempo que se mide en minutos durante el cual pues, el SAI puede estar alimentando las cargas que se colocan a su salida en ausencia de suministro eléctrico, es decir, lo que va a durar la batería, ¿no? Hay que tener en cuenta que a mayor carga, pues menor tiempo de duración de la batería, es decir, si tenemos muchas cosas conectadas a nuestro SAI, pues la batería pues, van a durar menos, ¿no? Eso es lógico. Bueno, pues para estandarizar la autonomía de la batería, los fabricantes lo que hacen es proporcionar el tiempo a media carga, es decir, cuando tiene conectado el 50% de la potencia máxima que aguanta el SAI, ¿no? Entonces, cada vez que veamos una etiqueta, pues que nos diga, oye, dura 40 minutos, pues ya sabemos que dura 40 minutos siempre a mitad de potencia, ¿vale? Si estuviésemos a máxima potencia, pues sería la mitad, 20 minutos, ¿no?
Para asegurarnos esto, que la autonomía indicada por el fabricante es correcta, se pueden hacer nuestros propios cálculos, ¿no? Hay una fórmula que dice que, pues, que el tiempo en minutos de duración de un SAI es el número de baterías del SAI multiplicado por el voltaje de las baterías, por los amperios hora de cada una de las baterías y por la eficiencia del SAI, ¿no? Que por norma pues, suele oscilar entre el 90 y el 98% dependiendo del SAI. Y todo esto lo vamos a dividir por la potencia del SAI, por los voltamperios del SAI. Y lo vamos a multiplicar por 60 para obtenerlo pues, en minutos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el que nos dicen que bueno, tenemos dos baterías y que el voltaje de cada una de las baterías es de 12 voltios y que los amperios por la batería pues, son 9, ¿no? Entonces la eficiencia del SAI pues, aproximadamente nos dicen que es de un 95% y que se trata de un SAI de 1000 voltiamperios. Bueno, pues estimamos el factor de potencia en 0,6 y, pues bueno, como sabemos que la fórmula que los voltiamperios son igual a la potencia partido del factor de potencia, pues podemos obtener la potencia. La potencia pues será igual a los voltamperios por el factor de potencia. Vale. Lo primero que voy a hacer es quitar el 30% de incremento de la protección, por tanto multiplico los voltiamperios del SAI por 0,7 y ya se me quedan 700 voltiamperios. Ya hemos quitado el incremento por protección y bueno, sabemos que la potencia son 700 voltiamperios por 0,6. Estamos aplicando esta fórmula de aquí al despejar, ¿vale? Entonces ya obtenemos que la potencia del SAI son 420 vatios de potencia máxima del SAI, ¿no? Pues bueno, la autonomía del SAI la vamos a calcular a la potencia máxima y, pues bueno, aplicamos la fórmula, ¿no? El número de baterías que son 2, el voltaje de cada una de las baterías que son 12 voltios, lo multiplicamos por el 9 que son la amperios hora de la batería y por la eficiencia del SAI que hemos dicho que era un 95%, pues por 0,95. Todo eso lo dividimos por la potencia del SAI, que son 1000 voltiamperios, y lo multiplicamos por 60 y obtenemos que con 12,31 minutos de autonomía de la batería en caso de que tuviésemos el 100% de la carga. Como se nos pregunta, como en la etiqueta siempre aparece el 50% de la carga, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 la carga máxima, ¿no? Entonces salen 23 minutos. Ya sabemos que autonomía del SAI a media carga, que serían 210 vatios, pues serían 23 minutos. Bueno, con eso ya hemos visto pues, cómo calcular la autonomía de las baterías y cómo calcular también pues, el SAI que necesitamos en un momento determinado o para nuestros equipos o las necesidades que vayamos a tener. Bueno, pues con esto ya hemos acabado.